Clasificación. Original Luo Bingle, por Zhen Yuan, Mundo Alterno, Viaje entre Dimensiones, muy dulce. Ojalá que te guste, palomita. Título. Nadie merece una segunda oportunidad, pero cariño, yo sigo teniéndolas. Al igual que un billete de raspadito. Luo Bingle observó el rostro de Liu Mingyan mientras sus ojos se abrían de golpe tras el sueño. Contempló sus cejas arqueadas, su piel perfecta y su aleteo mientras se ahogaba con su propia sangre. La empuñadura de su cuchillo se hundía hasta la mitad de su tráquea. Antes de que la traición o cualquier otra emoción lo invadieran, la experiencia y la memoria muscular prevalecieron. Lentamente, la apartó de un tirón. Luo Bingle gritó furiosa y desesperada. Pero, por supuesto, él no pudo responder. Se recuperaba despacio, demasiado despacio. Su mano se sujetó la garganta, con la esperanza de detener el flujo de sangre. Antes de que ella pudiera abalanzarse sobre él, la paralizó con parásitos de sangre que había consumido durante su boda. Parecía asustada. ¿Dónde estaba ese miedo cuando lo estaba desangrando como un ciervo en el bosque hacía apenas unos segundos? Llamó a Sinmo a la mano que no lo mantenía con vida y, con un movimiento experto, la arrojó a través de una grieta que la llevaría a las mazmorras cerradas con una descarga de I. Podía sentir su pecho agitarse y la sangre goteaba de su boca al suelo mientras luchaba por eliminar lo que parecía veneno de sus venas, una hazaña considerando que era prácticamente inmune a casi todo, mientras esperaba respirar de nuevo, con la esperanza de que su garganta sanara antes de expirar, y en las horas siguientes, cuando desveló la causa de esta nueva conspiración, no pudo evitar pensar que su vida y sus esfuerzos no eran más que una broma para el entretenimiento de los cielos. Sus esfuerzos no eran nada, a los ojos de aquellos a quienes había hecho todo lo posible por proteger. Toda su vida, desde arrastrarse para salir de las alcantarillas del pequeño pueblo donde creció junto al río Luo, desde ser salvado solo por la bondad de una mujer cuya vida dependía de las obras que le daban sus ricos empleadores, las manos de su madre siempre callosas de fregar la suciedad y el sudor de la ropa de aquellos demasiado ignorantes, para darse cuenta de cuánto trabajo les costaba mantener sus vidas cómodas. Toda su vida la pasó trabajando para llegar a una posición donde nadie pudiera dejarlo tirado, mendigando en la calle por un tazón de congé. ¿Y para qué? No diría que alguna vez había alcanzado una vida plena, pero al menos había estado a salvo de la pobreza de su juventud. Al menos podía decirlo con seguridad. Cada noche se dormía con el frío consuelo de que, como mínimo, nunca volvería a ser aquel niño, nunca sería abandonado a la frágil incertidumbre del mundo con solo la ropa que llevaba puesta y un cuerpo humano frágil, aún no heredado, sujeto al frío intenso y al hambre. Había reunido poder, riqueza y estatus. Había pagado sus deudas a quienes se unieron a él pronto y había recompensado su lealtad a medida que avanzaba. Había sido, según la mayoría de las definiciones de la palabra, un buen esposo, un buen gobernante, aunque quizás no siempre un buen hombre, aferrándose a sus rencores como un avaro a su dinero o un mendigo a su comida. ¿Y qué si aplastaba bajo su yugo a todas las sectas de cultivo virtuoso? Se recuperaban lentamente, en el nuevo panorama, a pesar de creer que él desconocía su existencia. Ni siquiera era la primera vez que los reinos se unían en uno solo, esta era solo el caso más reciente. Estaba seguro de que, en unos siglos, un nuevo orden separaría a los reinos una vez más. Irónicamente, tal vez él habría sido quien lo hiciera, pero su base de poder era principalmente demoníaca, y las esposas provenientes del reino demonio conformaban un contingente grande y poderoso que, junto con aquellas bajo su mando directo en sus primeras expansiones, constituían un argumento convincente para una fusión a pesar del efecto en el reino humano. Tras muchas luchas internas, el reino demonio se había quedado sin comerciantes cualificados ni siquiera agricultores, pues obtenía la mayor parte de su sustento de las incursiones, la carne y el canibalismo. Que él supiera, los arquitectos originales de los palacios demonios habían muerto hacía tiempo sin dejar herederos, o quizás fueron sus herederos quienes murieron sin herederos. En cualquier caso, ¿qué podía hacer, como joven recién llegado al poder, heredando simultáneamente un reino de inmenso poder militar con su igualmente considerable miseria, sino expandirlo? Los lujosos palacios y edificios que antaño pertenecieron a la nobleza eran los restos de un régimen más rico que hacía tiempo que había decaído. Cuando heredó su trono, el reino que gobernaba se estaba atrofiando bajo sus pies. Zawalin, en particular, había presionado para lograr un acceso más fácil al reino humano, citando la falta de grano en las tierras del sur. No era que desconociera que ocurrirían posteriores incursiones en el reino humano,
plagadas de saqueos, y otras injusticias que se abatirían sobre la humanidad. Necesitaba esa tierra cultivable donde la lluvia ácida no hubiera arrasado el rico suelo negro y envenenado todo menos la maleza más resistente para callarles la boca a sus compatriotas y, finalmente, con acceso a tierras de cultivo y estómagos llenos, lograron algún tipo de equilibrio. Humanos y demonios lograron convivir en las aldeas fronterizas, intercambiando sus habilidades y aprendiendo unos de otros, de forma relativamente pacífica, aunque con resentimiento. En general, las razas se mantuvieron alejadas, pero Bingle podía afirmar que los humanos ahora tenían acceso a carnes, pieles y plantas espirituales demoníacas raras, mientras que los demonios de clase baja podían aprender oficios más complejos, habilidades perdidas hace mucho tiempo en el reino demonio, pagando a los comerciantes humanos de alguna forma. La ciudad más grande del sur demoníaco ahora tenía un mercado que vendía más que bienes saqueados y telas toscamente cosidas, mientras que las ciudades humanas más ricas permanecieron prácticamente intactas tras la fusión del reino. Había hecho todo lo posible por minimizar la adquisición de esclavos humanos de aldeas más pobres, y su gente conocía sus opiniones sobre si alguna raza se proclamaba superior. Sin embargo, fue un proceso largo y sangriento que requirió un cuidado inmenso, cuidado para el que no siempre tuvo tiempo. También fue un proceso que continuaría mientras viviera e inevitablemente mucho después. ¿Y para qué? Reuniones interminables y trueques cuidadosos. Equilibrar un imperio primero en el filo de una navaja y luego en un pequeño trozo de tierra firme que cultivó para convertirlo en algo más robusto. Todo eso solo para que quienes lo conocían desde antes de que su voz se profundizara y se hiciera hombre le hicieran saber que no era suficiente. ¿No había vengado la muerte del hermano de Liu Mingyan? ¿No había vengado la muerte del hermano de Liu Mingyan? ¿No le había dado a Nin Jin Jin todo el respeto, convirtiéndola en su primera esposa a pesar del hecho de que otras eran más poderosas y más hermosas que ella? A pesar del hecho de que pasó su infancia con su voz empalagosa incitando a Meng Fean a comportarse de la peor manera, tal vez sorprendería a sus compañeros de Injing, si aún vivieran, saber que él era consciente del efecto de sus palabras. Pero ¿qué podía hacer o decir para evitarlas cuando ella era la única que le pasaba comida y medicinas a escondidas? ¿Cuándo le enseñó a leer? ¿Cómo se atreve siquiera a pensar en ser selectivo con quien lo cuida a pesar de su privilegiada indiferencia? No había tenido derecho a decidir en qué forma se manifestaba su bondad. Como un perro sin dueño, tuvo que conformarse con las migajas y estar agradecido, y así fue. Se tragó cualquier injusticia y embelleció con arte la crueldad de Nin Jin Jin. Con cuidado, como un historiador, revisó el pasado y santificó cada una de sus acciones, convirtió a una adolescente en una diosa, transformó la ira impotente en adoración hasta que casi lo creyó, hasta que la nostalgia le supo dulce en la boca en lugar de amarga. Al menos era mejor que Liu Mingyan, quien lo había superado varias veces, sufriendo acoso antes de que luchara contra ese demonio en el puente. Ella también se había convertido en un mito. Se dijo a sí mismo que no había merecido su atención, no afecto, sino atención, antes de ganársela, que su indiferencia era normal, y en Kankion lo era. Por eso la misericordia de Nin Jin Jin podía ser dulce, y a su vez, la violencia de Sen Qin Yu hacía que la indiferencia de Liu Mingyan se sintiera como una bendición. ¿Acaso no le había dado a Zawalin las tierras de su padre y le había permitido desenfrenarse a su antojo, incluso en detrimento de sus otras esposas? ¿Acaso no le había permitido ser general de su ejército? Era admirada, respetada y gozaba de una buena posición con su propio feudo, algo que pocas de sus esposas tenían. Además, no había dejado intactas las dotes de todas sus esposas, salvo en contadas ocasiones, y les había regalado más de lo que traían con frecuencia. No les había permitido conservar sus roles si así lo deseaban, sacerdotisas, sanadoras, costureras, o les había permitido retirarse a las glorietas del palacio, a su antojo. Les había dado toda la libertad posible, manteniendo el equilibrio. No había recordado sus celebraciones importantes, las más importantes de su tipo, y estado atento cuando su tiempo se lo permitía. Era un harén, no un romance desarrollado en un escenario donde dos amantes se conocieron y juraron que estarían enamorados para siempre. Cada uno tenía su posición, cada uno sabía en qué se estaba metiendo y, sin embargo, no había sido suficiente. Luo Bingle no había sido suficiente. ¿Y no era esa la historia de su vida? La conspiración, tal como la descubrió, fue la siguiente: Nin Jin Jin, Zawalin y Liu Mingyan, junto con aproximadamente una cuarta parte de sus esposas, trabajaron juntos para asesinarlo en su propio palacio. Había sido un proceso lento de envenenamiento.
esposas que él suponía que estaban en desacuerdo habían colaborado para exponerlo a diferentes elementos que, por separado, serían inofensivos, pero que juntos provocarían debilidad y un sueño más profundo que lo invadiría como si estuviera muerto. Su supervivencia se debió a que una de las hierbas del incienso de Yuaitán había sido sustituida por un vendedor sin escrúpulos. En su lugar, se ofreció una copia más barata de las semillas de amapola lluvia de sangre, una ganancia extra sin esfuerzo para quien se embolsaba la diferencia. Así, Luo Bingel había despertado en lugar de morir ignominiosamente en la cama, mientras su existencia continuaba por casualidad y la avaricia ajena. Liu Mingyan le dijo que ella y Nin Jinjin sentían que las sectas de cultivo humano eran necesarias para proteger a los humanos más vulnerables y mantener a los demonios bajo control, que era necesario que hubiera más supervisión para los demonios en el reino humano, que él simplemente no estaba proporcionando. Podía recordar con perfecto detalle el rostro de Liu Mingyan cuando le dijo: mi hermano se avergonzaría si no hiciera nada mientras la humanidad sufría. Tengo un deber con el pueblo y, aunque nuestro tiempo juntos fue importante, sería deshonroso de mi parte no hacer nada mientras los demonios vagan por las tierras devastando asentamientos humanos sin apenas recursos. Nin Jinjin lo miró tímidamente mientras Liu Mingyan hablaba, secando con gracia un pañuelo de seda para limpiar las pocas lágrimas que corrían por las esquinas de sus ojos. Liu Mingyan hizo una pausa y endureció su mirada. Lo he intentado. Cumplí con mi deber y fracasé. Aceptaré cualquier castigo por ese fracaso, pero Jin Jin debe ser absuelta. Tuvo poco que ver con esto y la obligaron a guardar silencio. Mientras Mingyan asumía la culpa, Jin Jin intervino suavemente. No puedes decir eso, Mingyan, sabía lo que hacía. Lo sabía. Nin Jin Jin respiró hondo antes de acusarlo. Albo, te has vuelto cruel e inflexible. Ya no escuchas a tu gente ni a tus esposas. Ya no eres el chico con el que me casé. No estoy segura de que alguna vez lo haya sido, agregó Nin Jin Jin, luciendo perdida. Jin Jin sentía predilección por una seda amarillo pálido proveniente de un vástago particularmente venenoso de la araña de rostro humano. Apretaba las manos como una niña pequeña, sonrojada de emoción, cada vez que él le traía madejas. Un rollo alimentaría a una familia de comerciantes durante 3 años. Los ojos grises de Liu Mingyan lo miraban como trozos de hielo, evaluando imperiosamente su situación, pero impregnados de un tinte de miedo que no pudo disimular al informarle de su razonamiento. Solo se sobresaltó cuando él rompió a reír histéricamente y los dejó en su celda, pero no le pidió que se detuviera, sino que se volvió para consolar a Nin Jin Jin. Zawalin era más sencilla, deseaba su poder y no veía nada malo en este último intento de asesinato. Estúpido. ¿Qué tan estúpido fue como para darle siquiera una pizca de confianza a alguien? ¿Acaso creían que sus días eran agradables? ¿Que simplemente disfrutaba de los beneficios sin consecuencias? Sabía que no podían creerlo. Liu Mingyan y Zawalin, en particular, lo ayudaron con el orden, protegieron y construyeron su reino con él, y, sin embargo, al observar sus tierras, ordenó a uno de los demonios menores que abriera las puertas de la prisión que albergaba a la más involucrada de sus esposas, y decidió que todo por lo que había trabajado ya no valía ni una sola barra de incienso de tiempo. Palmeando la empuñadura de Sin Mo, hizo un corte en el aire y dio un paso adelante. El rostro de Luo Bingel estaba tranquilo mientras decidía darles a sus esposas exactamente lo que ellas parecían querer de él. Su viaje por diversos mundos habitables fue útil, en muchos sentidos, meditativo. Por ejemplo, pudo observar versiones de sí mismo mientras cometía los mismos errores una y otra vez. Normalmente se encontraba casándose con una recién casada o desflorando a una virgen en algún campo. O veía como una versión más joven de sí mismo luchaba, desesperado por su vida. En algunos mundos vio a sus padres, y qué grata sorpresa. Tianlang Jun y Su Ziyan estaban vivos y felices, y a ellos los observó un poco más. A veces nacía de ellos, a veces abortaban al hijo que probablemente sería, y a veces ni siquiera nacía. A veces tenía hermanos. Hermanos pequeños, hermanos mayores, etc. Primos. Familia. En raras ocasiones encontraba un mundo en el que lo hubieran asesinado, o sellado, o algún equivalente similar, pero eran pocos y distantes entre sí. Más raro aún era que encontrara mundos en los que pareciera feliz, verdaderamente feliz y contento con su vida. Incluso en el mundo donde tenía una familia, veía a versiones de sí mismo mirar a sus novias con sonrisas dolorosamente familiares, cuidadosamente diseñadas para atraer a la mujer que tenía delante. Veía a Luo Bingel competir con sus hermanos por todo, a menudo a ciegas.
¿Qué era Tianlan Hun, después de todo, sino un emperador con un trono que heredar? ¿Y qué eran los hermanos sino obstáculos que había que superar para gobernar? Se vio crecer, desde un niño que jugaba con sus hermanos hasta un joven que se aseguraba con alegría de que su hermano mayor cayera en batalla. O a su propia espada, a la de otro, al veneno, a la mujer que su hermano tenía calentando su cama a petición de Luo Bingel. Los momentos en que parecía más feliz siempre eran con quien o lo que había empezado a llamar el falso Sisun. No era, como Luo Bingel supuso al principio, Sen Qingyu. Era algo más, un fantasma solitario o un ritual accidental que salió mal, algo que ciertamente no era Senju. ¿No fue un dolor en el pecho como una flecha al descubrir que el falso Sisun no era Sen Qingyu? ¿No fue una bocanada de aire que ni siquiera sabía que deseaba, tan acostumbrado a la asfixia permanente que ya no recordaba su alivio? Había aprendido mucho sobre Senju en sus observaciones, sobre su sufrimiento. Nada que le importara recordar con mucho detalle. Un comienzo miserable merecía un final miserable, pero este falso Sisun, el falso Sisun, el dulce Sisun, el inteligente, encantador y absolutamente confundido Sisun que reemplazó la pila de detritos a la que una vez sirvió té, era un deleite de ver y merecía infinitamente más de su atención. Normalmente, observaba con celos intensos la creciente relación del falso Sisun con su yo más joven en esas situaciones, pero había aprendido a ser paciente. Un falso Sisun furioso diciéndole que Luo Bingel no era su esposo le había bastado, y más aún, Luo Bingel no era sustituto de nadie. Ni siquiera de sí mismo. Lo que necesitaba era aprender más sobre el falso Sisun, y así lo hizo. Cada vez que quería entrar corriendo y reemplazar al mocoso que recibía palmaditas y cuidados, y echar a un lado al niño llorón que se las arreglaba para cocinar las comidas del falso Sisun, pero él sabía que no era así. Sisun amaba al Bingel que tenía delante y reemplazar al pequeño bastardo se sentiría vacío, o mejor dicho, no sería suficiente. Había pasado siglos viviendo con la sensación de no ser suficiente, de no haber sido suficiente, de no recibir la atención que deseaba, como para conformarse con los restos de una copia barata. En cambio, comenzó a observar al hombre con la esperanza de descubrir su origen. Quería su propio Sisun, un Sisun que nunca hubiera conocido a un Bingel diferente, uno que fuera suyo y solo suyo. Para lograrlo, necesitaba saber de dónde venía el falso Sisun e interceptarlo antes de quedarse atascado mirando el rostro de Sen Qingyu por toda la eternidad. Le llevó un tiempo, pero finalmente descubrió un indicio de coerción en los momentos en que no podía percibir al falso Sisun, y tardó aún más en descubrir por qué. Una extraña entidad parasitaria se había unido al falso Sisun, llevándolo al mundo de Luo Bingel, lo cual era un gesto de bondad, pero obligándolo a asumir el rol de Senju, lo cual era una crueldad inaceptable. Descubrió que Sinmo era útil para absorber no solo la energía Yin, sino también el parásito que se hacía llamar sistema. Se convirtió en un pasatiempo placentero erradicarlos y observar cómo, uno tras otro, los falsos Sisun rompían a llorar y se aferraban a sus respectivos Bingel. Suave y dulce, Sisun, quien siempre revelaba, tarde o temprano, que una vez se llamó Sen Yuan. Quien le dijo a su Bingel que venía de un mundo completamente diferente. Uno donde el mundo de Bingel era un libro que a menudo se leía como la propia vida de Bingel en su máxima expresión y, aún así, de alguna manera lo amaba. Conocía su peor comportamiento y lo veía como nada más que las acciones de un joven herido. A veces el libro trataba sobre un Luo Bingel diferente, uno de los que tenían hermanos, pero siempre era Bingel y siempre era él mismo. A Yuan lo amaba incluso antes de verlo, lo amaba sin importar sus acciones o su pasado. Momentos como ese dejaban a Bingel rechinando los dientes en agonía. Qué crueldad de su propio mundo haberle negado semejante Sisun. ¿Por qué tenía que ser uno de los Bingel que claramente perdían en este aspecto crucial de la vida? La suerte les falló a todos. ¿Por qué parecía inmerecer un alma gemela que le habían traído como un conejo a una trampa? ¿Una comida preparada? En cambio, lo dejaron saciarse de mujeres hechas de agua salada. Cuanto más bebía, más sediento estaba. Afortunadamente, pudo corregirlo. Absorber múltiples sistemas le había dado a Bingel una extraña comprensión del universo. Podía ver el contorno de una red resonante de mundos y narrativas, interconectadas. Sistemas que intercambiaban energía vagamente y enviaban parte de vuelta a puntos más grandes que sentía como múltiples soles en su mente, que luego arrojaban más sistemas que serían enviados a mundos que se estaban ennegreciendo ligeramente por alguna razón, en un intento de iluminarlos.
Bingle no comprendía del todo este extraño ecosistema, pero sabía que él mismo estaba dentro de él y que era una especie de sistema. Soy a la vez jugador y creador de este juego. Podía trabajar con esto. Sabía que podía. Había trabajado con menos y se había convertido en emperador. Saint Juan cubrió un bostezo con un abanico de seda delicadamente bordado. Había sido él quien bordaba con esmero las flores de ciruelo que ondeaban en un viento inexistente sobre su superficie. Le gustaba pensar que era bastante bueno bordando. La vida sin internet significaba que se entregaba por completo a las lecciones que sus padres le habían dado en este mundo. Su entretenimiento ahora consistía en hacer manualidades o componer música, tal vez leer diarios de viajes si podía conseguirlos. Las criadas le teñían las uñas y las yemas de los dedos de un rosa degradado con bálsamo, como era costumbre en el lugar donde se encontraba. No estaba seguro de la precisión histórica, pero el efecto era bonito, piel pálida que se desvanecía en rosa, como los pétalos de una flor. Atán entró corriendo con un balde lleno de hielo, sus fuertes antebrazos asomando por sus mangas mientras charlaba en su dirección. Joven señorita, Atán trajo más hielo para su habitación. Luego Sisi mandó enviar una caja para la casa. La señorita es una pareja tan considerada, y además es muy guapo. De verdad, nunca antes se había ordenado una pareja tan fina, los cielos. Atán, interrumpió Saint Juan. Atán abanicará a la joven señorita, redirigió Atán, deteniendo su ráfaga de elogios hacia el prometido de Saint Juan. Ella tomó con cuidado un abanico diferente, uno de papel más grande, y lo agitó suavemente sobre Saint Juan mientras él se estiraba en la cama Luoan junto a la ventana. Atán era una trabajadora incansable, a pesar de estar obligada a trabajar en la casa. Como criada principal de Saint Juan, la trataban con cariño y defendía celosamente su posición. A cambio, Saint Juan hacía la vista gorda ante las disputas de las criadas, siempre que no le causaran problemas. Afortunadamente, Atán gobernaba con mano de hierro, así que no eran muchas. También hizo la vista gorda ante el hecho de que Luo Bingle, su prometida, la había estado sobornando durante años. Ninguna de las pertenencias de Saint Juan desapareció ni fue reemplazada por artículos de inferior calidad. Sus baños siempre estaban calientes, su ropa impecable, sus libros amarillos entraban a escondidas sin quejarse, junto con cualquier dulce que quisiera probar y que sus padres le prohibieran explícitamente. A los 8 años, Atán fue quien arrastró a una mujer que lloraba, paralizado por la vista. Nunca supo qué hacer cuando empezaron a arrodillarse. La mujer había sido una de varias criadas que habían sido descubiertas robando de su asignación, buscando excusas lamentándose de la injusticia de sus vidas, las necesidades de sus familias y su pobreza. A pesar de haberla considerado una joven preciada en esta vida, no estaba acostumbrado a ver a alguien postrarse, rodando vergonzosamente a sus pies. No sabía a dónde la llevó Atán, que les contó después a las demás criadas ni cómo se resolvió el asunto, pero ninguna criada había vuelto a intentar semejante artimaña después de aquel incidente. En su cobardía, nunca preguntó, no creía que le gustaría la respuesta. Atán era bueno en asegurarse de que problemas como ese nunca ocurrieran o desaparecieran inmediatamente, por lo que no le importaba el dinero extra que probablemente recibía de Luo Bingle para hablar de él con cariño o para pasarle sus cartas a Saint Juan. Había sido el Saint Juan de este mundo desde que tenía 5 años, una elección hecha por el sistema. El sistema que lo secuestró le dijo que debía servir como interés amoroso en este mundo y en varios otros para obtener la energía necesaria para comenzar una nueva vida en un mundo elegido. Le informó con tristeza que su propio mundo era inaccesible debido a que ya había terminado su vida allí y que el mundo lo rechazaría si intentaba regresar con el mismo rol. Su mundo original ya había, según su leal saber y entender, registrado su muerte y, a menos que eligiera comenzar de nuevo con una nueva identidad o quizás como un fantasma, sería expulsado. Le ofrecieron otros mundos iguales al anterior, con una escapatoria, la posibilidad de adoptar un cuerpo diferente de Saint Juan justo al morir, pero esperaba algo con temática ciencia, ya que la idea de arrebatarle el cuerpo a una versión diferente de él le revolvía el estómago. Esa nueva familia ni siquiera sería su familia, solo serían extraños con los mismos rostros. Cuando entró en pánico por robar un cuerpo y una vida, se consoló con la idea de que no existía un Saint Juan per se en ninguno de estos mundos que él ocupaba ni ocuparía. No lo estaban metiendo en un nuevo cuerpo con su propia historia. Había pequeñas notas sobre su personalidad, pero el sistema se aseguró de que no tuviera seres queridos cercanos a quienes mentir. Lo que ocupaba era un rol que debería haber sido, pero nunca lo fue.
posibilidades vacías que el sistema ajustó para que pudiera asumir el rol e interpretarlo. En una línea temporal diferente, había una joven señorita honrada diferente que nació en la familia Sen literaria, pero en esta, técnicamente, los Sen solo habrían tenido 2 hijos y ninguna joven señorita. Por alguna casualidad, el papel de la honorable señorita estaba en blanco, lo que interfería con la narrativa, o algo así que Sen Yuan fue convocado para llenar el vacío, mientras el sistema canturreaba sobre lo sumiso y reproducible que era Sen Yuan. ¡Qué perfecto sería para el papel! Le informaron que la señorita original había pertenecido a un misterioso tercer género deseable en su nuevo mundo, y que todo eso significaba para el que, bajo su pene y sus testículos, ahora tenía las partes necesarias de las que uno normalmente esperaría que saliera un bebé, y que fue tratado efectivamente como una mujer de una familia noble en una novela web ambientada en la antigua China. Al menos tenía a Tan con él. A los 11 años, Sen Yuan fue llevado aparte por su madre. Sus afiladas uñas no se clavaban precisamente, sino que presionaban con insistencia su hombro mientras le informaba con calma que se casaría con el duque Luo. Un matrimonio próspero para un chico 2 años mayor que él. No avergüences a la familia Sen Yuan, ordenó. Sen Yuan asintió con recato y respondió, por supuesto, Anyang, porque ¿qué otra cosa podía hacer? Se había acostumbrado a la realidad de que lo casarían. Si el matrimonio era realmente atroz, se conformaría con sus planes secundarios de huir, que eran, francamente, un último recurso. El mundo exterior era cruel y sin ley, y él era vulnerable de maneras que no lo habría sido en su mundo original. Sabía hacer hielo, conocía algunas recetas que probablemente serían novedosas, pero cualquier cosa que sacara para regatear, se la daría a los hijos adecuados de su madre y aún así estaría obligado a casarse. Sobornar a sirvientes a los 11 años era pedir que lo estafaran o que informaran de sus acciones. Simplemente no tenía conexiones con el mundo exterior ni tiendas a mano con las que pudiera trabajar. Su madre controlaba con mano dura el presupuesto familiar. La vida de una respetada primera esposa de una familia noble podía ser sostenible según la candidata. Matrimonio o posible inanición y esclavitud. Matrimonio como posible inanición o esclavitud. Tendría mucho que considerar en los próximos años. Había visto a su propia madre dirigir su hogar y estar satisfecha con su padre, quien tenía concubinas pero respetaba a su esposa, y pensó que si podía replicar algo parecido, una relación de respeto y no de romance, podría lograr que las cosas funcionaran. 2 semanas después, se sentó frente a un niño de pelo rizado y mejillas rosadas y trató de detener el tic nervioso que se desarrollaba en su ojo cada vez que se mencionaba el nombre del niño. Generalmente, sus padres eran quienes hablaban, pero Sen Yuan observaba al niño frente a él, quien apartaba la mirada cada vez que cruzaban miradas. Le temblaban las manos al tomar los palillos y poner comida en su lugar. Es un honor para Bindel conocer a la señorita Sen, tartamudeó. El nudo en el estómago de Sen Yuan que se había formado desde que se enteró de las circunstancias a los 5 años se calmó y comió con cuidado la ofrenda de hilo de carne de Bindel. El honor es todo mío, respondió. No. O sea, soy experto en las 4 artes y mi familia tiene muchísimas tierras y tiendas, así que no te faltará de nada, como. Sen Yuan se levantó una manga larga para reírse discretamente tras ella. Sí, pensó, todo estaría bien. El sistema estaba seguro de que sería capaz de cumplir el papel en lo que rápidamente sospechó que era una novela danme y amablemente lo hizo aparecer a una edad más joven en este mundo para permitirle adaptarse. Fue una trama de transmigración bastante estándar y su sistema era relativamente tranquilo si no fuera por su constante insistencia en que realmente, él era ideal para el papel de esposa perfecta y que la razón por la que él, de entre todas las personas, había sido elegido era exactamente esa. Puede que haya maldecido al sistema por sus suposiciones. Estaba bastante seguro de ser un hombre heterosexual. O sea, que si hubiera vivido en su mundo original, con el tiempo se habría casado, o no, pero entonces solo sería el tío soltero. No lo había pensado mucho, pero ser la esposa de otro hombre nunca le había pasado por la cabeza. Las maldiciones también pudieron haber ocurrido porque el sistema le aseguraba constantemente que su delicada flor virginal le traería tanto placer y que le habían dado la ventaja de un cuerpo construido para ser penetrado por una polla obscenamente grande. Informó al sistema que había más opciones entre un semental protagonista y uno sumiso y reproducible. Probablemente podría haber manejado, digamos, una esposa como un estudiante mediocre. Podría haber sido un hombre respetable de la casa,
un tercer hijo de ingresos medios y ocio, como lo había sido en su vida anterior. Sospechosamente, sintió que la respuesta del sistema a eso fue la risa, pero no pudo demostrarlo. Esto te gustará más, le aseguró la voz incorpórea en su cabeza, y, después de todo, ¿quién era él para discutir? A sus 5 años, tuvo una semana entera de rabietas y 2 semanas de sonrojarse mucho cada vez que usaba el orinal antes de acostumbrarse a tener tanto su orinal habitual como uno extra en Australia. Si fuera un estudiante, no tendría que lidiar con estas tonterías. Por suerte, sus padres, o mejor dicho, la niñera, asumieron que extrañaba a sus hermanos o algo así y lo sobornaron con dulces. El sistema claramente tenía algún fallo, pero ahí estaba él, interpretando el interés amoroso de un protagonista masculino plagiado de Luo Bingle, The Proud Immortal Demon Way. Ni siquiera se cambió el nombre para disimularlo. En retrospectiva, tras pasar una buena década como joven señorita, comprendió que el sistema era lo suficientemente sensato como para planificar por él. Quizás conocía algo de caligrafía, pero no lo suficiente como para usarla a diario en la correspondencia, y mucho menos las reglas que regían su comportamiento. A pesar de lo que decían muchas novelas de transmigración, aprender a comportarse en un contexto social diferente con otras señales no fue fácil, y actuar de forma moderna no era ni simpático ni encantador, sino vergonzoso. Empezar a los 5 años fue mucho más fácil que cuando era adolescente o adulto. Podría haber prescindido de las viejas que le hablaban monótonamente de su sumisión a su marido y, luego a sus hijos, pero le gustaba pensar que dominaba bastante bien el comportamiento de una dama recatada, un ejemplo de la buena crianza y la esmerada crianza propia de una familia de clase alta. Su papel era, en general, sencillo. Debía estar sentado, ser guapo y luego, casarse con Luo Bingle. Luo Bingle aparentemente era un protagonista común o estaba en el fanfiction de alguien, realmente no podía decirlo. La escritura probablemente mejoraría si fuera un fanfiction. Lo que sí sabía era que su honrada prometida en ese momento era bastante buena con él. Él era 2 años mayor que Sen Yuan y lo adoraba con palabras y acciones. A menudo le llevaba dulces y horquillas para el cabello a Sen Yuan. Le deslizaba diarios de viaje interesantes y partituras musicales raras a Atan para que se las pasara. Fueron novios de la infancia, lo que hizo que Sen Yuan se sintiera como un viejo pervertido en múltiples ocasiones. Pero él no eligió casarse con Luo Bingle, prácticamente se vio obligado a vivir sin internet, con 1.000.000 de reglas diferentes y nuevas tuberías, algo con lo que jamás esperó lidiar. A veces se sentía mal por ser un viejo monstruo en el cuerpo de un niño, se sentía depredador por ser el prometido de Bingle, pero, mientras Atan lo refrescaba, mientras recogía las flores de ciruelo en su abanico, miró el cubo de hielo y sonrió. No todo fue terrible, al menos tenía a Atan. Como clavas tus uñas en mi piel. Notas del capítulo. Vea el final del capítulo para las notas. Cuando tenían 13 años, Bingle gritó, Duaner mientras sostenía una bolsa de nísperos recién sacados del mercado, sus manos temblorosas se las extendía a Sen Yuan para que las probara, como si temiera que Sen Yuan no las aceptara. Tenían un sabor dulce y amargo en su boca, sus dientes rompiendo la fina piel para consumir el suave interior. Cuando Sen Yuan tenía 14 años, Bingle cantó Yuaner con más confianza, sosteniendo un regalo a sus espaldas. Sen Yuan lo miró con aire indiferente hasta que Bingle, riendo, le entregó con impotencia una novela de viajes, sin querer privar a Sen Yuan de algo que deseaba. Bingle, respondió Sen Yuan con entusiasmo mientras le arrebataba la novela de las manos a su Bingle. Siempre encontraba las mejores lecturas para Sen Yuan. Esto parecía la continuación de las divagaciones de un botánico brillante pero lunático que documentaba sus hallazgos con gran detalle en forma de notas de viaje. Me alegro de que te guste, dijo Bingle con voz suave mientras acompañaba a Sen Yuan a sentarse a la mesa del jardín en el que se encontraban. Bingle tenía la costumbre de colarse en el patio de Sen Yuan para verlo. Los ojos de Sen Yuan permanecieron pegados al texto mientras lo abría y comenzaba a leer, confiando en que Bingle lo atraparía si tropezaba en su distracción. Cuando Sen Yuan tenía 15 años, Bingle canturreó, Yuaner, mientras deslizaba otra horquilla dorada en su elaborado peinado. Hermoso, le susurró Bingle al oído. Sen Yuan se sonrojó, sus mejillas se colorearon dulcemente como cinabrio o manzanas rojas, maduras y listas para ser cosechadas. Cuando Sen Yuan tenía 16 años, los venerables padres de Bingle, personas a quienes Sen Yuan había visto fugazmente durante las negociaciones matrimoniales y las fiestas para contemplar los jardines, murieron. Un ataque de bandidos, combinado con una fuerte tormenta, terminó con un carruaje que se desplomó por un precipicio.
Una serie de desafortunados sucesos para una pareja que regresaba de una peregrinación a un templo en Occidente. La boda de Saint John se pospuso para que Bingle, como primogénito y único varón, pudiera guardar luto durante 3 años completos. La madre de Saint John, al enterarse de la noticia, expresó sus condolencias en público y mordió su pañuelo en privado. Esperaba que Bingle se casara con Saint John después de 3 años de luto y le preocupaba qué sucedería si luego Bingle, sin la presión de sus padres, cambiaba de opinión y Saint John se convertía en uno de los restos de su generación. No se puede confiar en los hombres de luto, murmuró su madre mientras tomaba té, sujetando la taza con tanta fuerza que Saint John temió que se rompiera. Van a burdeles, fuman opio y se casan con docenas de concubinas. Bai Chen se arruinó y se acostó con la pobre Yu, solo para dejarla soltera a los 21 años. Su familia la mandó a monja, por suerte, pero podría haber tenido un matrimonio magnífico. Ahora lo mejor que puede esperar es el templo. Saint John no estaba seguro de cuán agradecido estaba, pero se mordió la lengua y se arregló la falda con delicadeza. Sabía que era mejor preguntarle por qué no rompía su compromiso si estaba tan preocupada. No es que quisiera que lo hiciera, pero aún así, sería mucho más difícil concertar un buen matrimonio si fracasaba el primero, que ya llevaba mucho tiempo en el mismo. Esto le recordó a Saint John a la segunda nuera de la abuela Mu, cuyo primer matrimonio falleció, dejándola, mayor, e inadecuada para cualquier otra cosa que no fueran matrimonios cuestionables o segundos matrimonios. Era profundamente injusto, pero una realidad del mundo en el que vivía. En otros momentos su madre estaba feliz de que si Saint John se casaba con Luo Bingle, a pesar de la espera, Saint John no tendría una suegra. Su madre golpeó la mesa con su taza de té y dijo: «Antes de que muriera tu venerable abuela, la vida era muy diferente. Es afortunada la esposa que llega a una casa vacía. No escuches a nadie que diga lo contrario. Quieren que seas miserable o que quieran al duque Luo para sí mismos. Mala suerte, la mayoría de ellos desean tal desgracia. Por supuesto a Nian y Saint John». Saint John no sabía cómo se sentía con la espera. Estaba casi seguro de no estar decepcionado. Esa sensación en la boca del estómago y la garganta era indigestión, tenía que serlo. Bebió un sorbo de té antes de dejarlo y moverse para llenar nuevamente la taza de su madre. Cuando Saint John tenía 17 años, un sirviente asustó accidentalmente al caballo de Bingle durante una carrera, días antes de que éste se dirigiera a Saint John. Sobre la mesa del salón de Saint John deslizó hacia Bingle una caja que contenía una daga que había encargado. Saint John se escondió tras su abanico, pero observó atentamente cómo Bingle probaba la hoja contra su pulgar, observando cómo la sangre brotaba. «Gracias», respondió Bingle, sin apartar la mirada de Saint John, extrañamente intensa. Saint John miró la pulsera que llevaba en la muñeca, hecha con el cabello entrelazado, y dijo: «¿Mantente a salvo? No quiero quedar viudo antes de casarnos». La sonrisa de Bingle iluminó su rostro. Cuando Saint John tenía 18 años fueron al Festival de los Faroles. El rostro de Luo Bingle se iluminó con una sonrisa infantil. «Joaner», canturreó, ayudándolo a bajar del carruaje. Meses antes, había invitado a Saint John al Festival Anual de los Faroles, siguiendo los canales adecuados, una carta con su sello preguntando a los padres de Saint John y luego a Saint John sobre su disponibilidad. Atán y un puñado de sirvientas lo siguieron como acompañantes, pero procuraron pasar desapercibidos. Todas pagaron lo suficiente como para no mencionar el nombre demasiado familiar de Joan. Demasiados encuentros con la futura esposa estaban mal vistos, y los rumores de desfloración surgían con relativa facilidad. Sin embargo, si había matrimonio, por lo general nadie le daba mucha importancia. Con muy pocos encuentros, el matrimonio se consideraba un arreglo cordial. Bingle crecía cada año, casi un adulto para los estándares de Saint John. Era mucho más alto que él, con la grasa de un bebé adherida a sus mejillas. Saint John notó que sus manos estaban encallecidas mientras caminaban por las calles bien iluminadas. «Reservé una mesa en la Tortuga Dorada», dijo Bingle, guiando cuidadosamente a Saint John por las calles. «Por si los vendedores ambulantes no te interesan tanto como el año pasado, pensé que primero iríamos al teatro de marionetas. Este año vino una compañía del norte, y he oído que sus trajes son novedosos». Saint John apretó la mano que sostenía la suya y escondió una sonrisa tras un abanico. Bingle era la única persona en su vida que atendía su gusto por la comida callejera. Planeaba una alternativa en su restaurante favorito por si le daban asco o no le gustaba la variedad, y le llevaba todo lo interesante que creía que le gustaría a Saint John.
Si pudiera elegir con quién casarse en este mundo antiguo, siempre sería con Bingle. Este chico de dulce sonrisa, manos cuidadosas y planes meticulosos. ¿Puedo tomar un poco de Tangulu?, preguntó Sen Yuan al ver a uno de los muchos vendedores en el calles. Pensé que empezarías con brochetas de carne o con sesos de tofu. La abuela Mu salió con su nuera, respondió Bingle. ¿Creía que la abuela Mu había abandonado su negocio de brochetas? ¿Tiene una nueva nuera? ¿No acaba de morir el último? Ella sigue vendiendo durante las fiestas y su hijo se volvió a casar. Independientemente de lo que Sen Yuan pensara del hijo de la abuela Mu, también le encantaban sus brochetas de carne. La salsa era dulce y picante, en su punto justo. El Tangulu podía esperar. Sen Yuan no preguntó, pero Bingle lo conocía lo suficiente como para saber que querría saberlo. Es una joven cuyo matrimonio se pospuso unos años. Su futuro esposo falleció y, como sabes, la anterior nuera de la abuela Mu murió este invierno de un resfriado. Su familia esperaba una dote considerable. Estaba comprometida con el segundo hijo de la tienda de ropa, la que está al lado de tu pastelería favorita. Sen Yuan dejó que los chismes lo inundaran mientras Bingle le contaba esto y aquello sobre las personas que veía de vez en cuando, manteniéndolo al tanto de lo que ocurría en el mundo exterior. Cuando Bingle soltó su mano, inmediatamente la colocó sobre la espalda baja de Sen Yuan. La palma caliente de Bingle parecía quemarlo a través de la tela. Un aroma fresco, como a pino y a limpieza, emanaba de sus hombros, y Sen Yuan volvió a pensar, si tuviera que casarse con alguien, sería con Bingle. Recordó cuando se conocieron. Bingle tenía 13 años y tenía los ojos como platos. Era un niño ruborizado y tartamudo. Sen Yuan lo encontró adorable. También amaba al joven en el que se estaba convirtiendo. Casi le rompió el corazón pensar en las inevitables concubinas con las que tendría que compartir Bingle. Supuso que sería mejor que apreciara los momentos que tuvo y el cuidado que recibió en los momentos en que lo recibió. No se hacía ilusiones de que no habría esposas después de él. Solo esperaba que el niño soñador que llevaba dentro sobreviviera. ¿Tiene Bingle algo que quiera comer?, interrumpió Sen Yuan para preguntar, despreocupado por sus pensamientos con naturalidad. Si Bingle decía nada, los dirigiría al lugar de la esquina que vendía dulces de barba de dragón. Era uno de los pocos dulces que realmente le gustaban. La boda, cuando llegó, fue un evento multitudinario, y Bingle se aseguró de que todos supieran que el duque Luo estaba satisfecho con su matrimonio. Sin embargo, a pesar del honor de una gran boda, Sen Yuan estaría más feliz cuando todo hubiera terminado. Pasó el día saboreando la comida, sentado detrás de su biombo, saboreando la comida que Atan y los sirvientes de Bingle le habían traído mientras la celebración continuaba. Uno de los jóvenes sirvientes de Bingle incluso le trajo un diario de viaje en miniatura, claramente diseñado para llevarlo en la manga. Le permitía mantener una apariencia de decoro y, al mismo tiempo, entretenerse mientras interpretaba el papel de una novia recatada, oculta tras un biombo durante la mayor parte de la celebración. Sen Yuan se preguntó si lo habrían hecho especialmente para él, si Bingle había instado a un escriba a crear algo entretenido y portátil, o si se trataba de un hallazgo fortuito. Sin duda, alivió la espera. Solo podía salir durante las reverencias antes de ser relegado a la cámara nupcial mientras la fiesta continuaba. Horas después, oyó pasos acercándose a la puerta. Reconocería el sonido de esos pasos en cualquier parte, pero quizá fuera su intuición la que le jugaba una mala pasada y solo fuera un sirviente. Sus cavilaciones se interrumpieron cuando Bingle entró en la habitación, una visión enrojecida, oscurecida por el velo que cubría la cabeza dolorida de Sen Yuan. El peso de las horquillas era insoportable. Lamento que las festividades hayan durado tanto, susurró Bingle como si temiera que Sen Yuan se sobresaltara. Está bien, susurró Sen Yuan. Las bodas siempre tardan una eternidad. Sería extraño hablar con normalidad. Me hubiera gustado pasar estas horas contigo, respondió Bingle mientras caminaba hacia adelante. ¿Puedo?, preguntó, señalando el velo de Sen Yuan. ¿Y qué pudo hacer Sen sino asentir? La cabeza de Sen Yuan se sentía pesada cuando Bingle levantó su velo, la gota de perla que colgaba de una cadena de oro para colgar en el centro de la línea de su cabello temblaba con cada respiración. Yuan, eres tan hermosa, dijo Bingle, ahuecando cuidadosamente su mejilla con su palma callosa. Su propio rostro estaba ligeramente sonrojado por la excitación o por el vino que le habían dado. Sen Yuan no lo sabía. Un pulgar pasó por el labio inferior de Sen Yuan. Tan suave, exhaló Bingle. Con suavidad, Bingle retiró la mano y el velo por completo.
Sen Yuan cerró los ojos y permaneció sentado mientras Bingle le quitaba una horquilla tras otra, masajeándole suavemente el cuero cabelludo antes de volver a acariciarle la mejilla. Mi esposa es una gran belleza. Este esposo no sabe qué hechos hizo en su última vida para merecerte. Sen Yuan intentó esconder la cara en la palma de la mano que sostenía su mejilla, demasiado avergonzado para decir nada. Se parecía a sí mismo y no era una gran belleza, pero a Bingle siempre le había gustado su aspecto. Desde niños. También contuvo la risa al pensar en la vida que Sen Yuan sospechaba que había vivido una versión de Luo Bingle. Fuiste un emperador demonio en otra vida, no lo dijo. Aunque no estaba seguro de si eso era para ganarse la aprobación o el resentimiento, estaba seguro de que el duque Luo viviría. El único miembro superviviente de la familia Luo. El protagonista, ¿tan tímido? Bingle se rió entre dientes. Eso no importa, yo te cuidaré. Suavemente, muy suavemente, sus túnicas fueron retiradas, exponiendo un cuerpo en el que Sen Yuan no pensaba regularmente, salvo durante el primer año, cuando tuvo que adaptarse a que las criadas lo ayudaran a bañarse. La mirada de Bingle lo quemó y bajó ambas manos para presionar el pecho de Sen Yuan y tocarlo de la misma manera que alguien podría tocar el pecho de una mujer antes de bajar para rodear las costillas de Sen Yuan. Mi esposa tiene unos pechos tan bonitos, declaró Bingle, inclinándose para besar la frente de Sen Yuan mientras éste se retorcía, sintiendo calor en el vientre. Luo Bingle apartó las manos un instante, solo para alzar a Sen Yuan y llevarlo a su lecho nupcial, arrojando descuidadamente su propia pava detrás de él y desatando la parte delantera de su túnica. Bonito, chan aviso. Esta parte es la única R18, pero YouTube me regaña, así que chequen en la descripción los enlaces. Una incómoda sensación de calor se apoderó de la parte baja del estómago de Sen Yuan y sintió algo. Sus dedos de los pies se curvaron mientras Bingle se agarraba a su pilar y trazaba su entrada. ¿Quiere Yuan que su esposo reclame su virginidad? Sen Yuan quería lanzarle algo. ¿Qué virginidad? ¿Qué? ¿De verdad quería Bingle que admitiera que lo deseaba? Que, en efecto, era, como todos sabían, la preciosa novia virginal de Bingle, que entregaba su cuerpo a su esposo. Vio la mirada decidida en los ojos de Bingle y sintió el agarre de sus manos, una en su cintura y la otra acariciando una de las rodillas de Sen Yuan. Supuso que el rubor en su rostro no podía volverse más brillante, pero se sentía como si lo hiciera, como una quemadura de sol. Brillantes manchas de sangre roja se transfirieron al pañuelo. Sen Yuan se concentró en el dolor, apretando los dientes, asintió y miró a un lado. No podía apartarse, pero al menos podía dejar de mirar al hombre que tenía encima, su esposo. No lo decía, solo asintió. Yuan, eres perfecta para mí. Gracias por hacerle saber a tu esposo que lo deseas, que deseas que tenga tu virginidad. Este esposo está agradecido por este regalo, por una novia tan perfecta. Eso no fue para nada lo que dijo Sen Yuan. De hecho, no dijo nada. Negación plausible y todo eso. Da igual, a estas alturas no importaba lo que Bingle tuviera que decir para ayudarlos a superar esto. Sen Yuan se retorció en su sitio y se aferró a las sábanas a ambos lados de la cabeza, sin apartar la mirada. Bingle se inclinó, quitando una mano de su cintura para girar la cabeza de Sen Yuan antes de presionar sus labios sobre los de Sen Yuan y mover sus caderas hacia adelante en un movimiento fluido. Jadeó Sen Yuan en la boca de Bingle, sus manos se movieron de las sábanas a los hombros de Bingle, sus uñas clavándose en la carne mientras luchaba por detener el beso para tomar aire. Bingle retiró la boca, pero permaneció clavado en su interior. Sen Yuan respiró hondo y se mordió el labio para contener los sonidos. Un pequeño sollozo, casi entrecortado, lo abandonó, a pesar de que no era tan fuerte. Había sido como un dolor agudo y punzante que se estaba desvaneciendo, pero lo repentino lo pilló desprevenido. Sus brazos temblaban mientras flexionaba sus manos reclamantes y tomaba aire. SHHH, Yuaner, lo estás haciendo muy bien, canturreó Bingle, acariciándole la cara, rozándole la nariz y dándole suaves besos en las mejillas. Mi esposa es tan valiente, tan perfecta, al acogerme. Sen Yuan quería reír pero no lo hizo. En lugar de eso cerró los ojos y se concentró en la sensación de las manos de Bingle, acariciando suavemente cualquier parte de él que pudieran alcanzar, de su boca afelpada presionando cuidadosamente contra él, de su voz murmurándole palabras dulces y de los suaves ruidos que hacía como si estuviera calmando a un niño asustado. Unas cuantas lágrimas corrieron por las mejillas de Sen Yuan y Bingle se movió para lamerlas con su lengua. Mi valiente y dulce Yuaner,
qué bien para mí, murmuró. Inclinándose un poco, Bingle apartó el cabello sudoroso de Saint John de su frente. ¿Cómo te sientes? Estoy bien. Creo que ya no me duele mucho. Está bien, respondió Bingle. Podemos quedarnos así todo el tiempo que necesites. Dicho esto, se sentó más completamente y Saint John siseó ante el cambio de postura. Lo siento, Bao Bei, pero necesito hacer una cosa, le aseguró Bing. Saint John se quedó mirando confundido antes de ver el pañuelo que Bingle llevaba hacia el centro de sus muslos. Debía estar escondido debajo de una almohada. Saint John observó cómo la mirada de Bingle se volvió aguda y hambrienta mientras el hombre se inclinaba en la sensación de estar atiborrado, en lugar de aceptar que los sirvientes divulgarían que había sido una novia virginal el día de su boda. Una confirmación de una creencia arraigada. Bingle tomó la parte inferior de las sábanas, pero no el borde, e hizo lo mismo, asegurándose de que no quedaran rastros en las mantas. El pañuelo habría sido entregado a un sirviente anciano y luego a sus padres, si los padres de Bingle hubieran vivido, y las sábanas eran para que los sirvientes las miraran con asombro. Saint John sintió que el pilar dentro de él palpitaba, una clara indicación de que Bingle estaba disfrutando la vista. Bingle dobló el pañuelo y lo colocó a un lado, en algún lugar encima de la cabeza de Saint John, permaneciendo dentro de él todo el tiempo. Saint John se sentía como una mariposa atrapada bajo un cristal, como un animal descuartizado mientras Bingle lo observaba, hambriento y expectante. Una de las enormes manos de Bingle presionó suavemente su vientre y Saint John exclamó, ¡ah!, al sentir el latido de su miembro interior al contacto desde fuera, en su ángulo, y con Bingle bloqueándolo, no podía ver bien, pero apostaría a que su vientre estaba deformado por la forma y el tamaño del miembro de su marido. Las manos de Saint John, que habían soltado los hombros de Bingle en algún momento de sus movimientos, volvieron a encontrar las sábanas y las aferraron con fuerza. Las velas creaban un ambiente suave en la habitación, y Saint John luchaba por enfocar la mirada mientras observaba fijamente el rostro de Bingle. Una revelación lo invadió, como si las piezas de un rompecabezas encajaran. Podía sentir la sangre y la humedad corriendo por sus muslos temblorosos, su propio pene erguido a media asta, y con la mirada baja, Saint John susurró, «Bingle puede empezar a moverse ahora». Se preguntó si así sería aceptar prenderse fuego. Mientras Bingle se movía, Saint John ardía. Saint John despertó a la mañana siguiente pegado al pecho de Bingle, con la mejilla apoyada en un músculo sólido. Se acurrucó aún más cerca, con los ojos llorosos, y se hundió más en su abrazo. Distraídamente, clasificó su dolor de espalda y su ropa de dormir limpia. Ciertamente no había sido él quien se cambió, así que eso significaba que su ahora esposo lo hizo por él. ¡Qué dulce! Movió las piernas y siseó ante el dolor residual. Sintió que Bingle le palmeaba suavemente la espalda y finalmente levantó la cabeza para ver los ojos de Bingle, abiertos y conscientes, mirándolo con adoración. «Buenos días», susurró Saint John. «Buenos días», susurró Bingle. La vida como Madame Luo no era tan mala, dijo Saint John mientras disfrutaba de un diván. Atan estaba a su derecha, abanicándolo con otras dos sirvientas, con un balde de hielo refrescando el calor del verano frente a él. No tenía suegros a quienes respetar y gozaba de más libertad que en su hogar natal para pasar los días despatarrado, leyendo libros con el valor literario de un trozo de leña. Podía caminar por cualquier parte del recinto sin hacer una reverencia respetuosa a sus padres ni a sus hermanos. Se le había dado un control bastante inmediato sobre los gastos del hogar, que ya eran precisos, pero Saint John se esforzó por mejorarlos lo mejor que pudo con el conocimiento moderno de contabilidad que recordaba. Su atuendo era significativamente más suntuoso, lo que quizás era el único inconveniente, pero Bingle ponía ojos de cachorrito tristes en su dirección cuando intentaba usar ropa más sencilla. El hombre había comprado rollos de brocado y seda de colores para su boda, junto con lo que la madre de Bingle había reservado como parte del precio de la novia de su colección, y lo que la abuela paterna de Bingle había reservado de las arcas familiares. Saint John tuvo que esforzarse mucho para ignorar la espada de brillo maligno que se encontraba escondida, discretamente, en un rincón de la sala del tesoro mientras Bingle le mostraba las elegantes reliquias que había heredado. La ignoró, como ignoraba ciertas marcas de nacimiento que Bingle dejaba escapar durante sus noches. «Joaner merece el mayor respeto», respondió Bingle, mostrándole varios baúles llenos de ropa, hecha a medidas que Bingle no debería haber tenido. Probablemente fue obra de Atan, así que Saint John yacía en su diván, envuelto en un herruín rosa claro y una túnica de gasa. Mariposas y flores de durazno adornaban la falda.
El bullao de su cabello se mecía suavemente con el viento artificial y los brazaletes de jade en sus muñecas emitían sonidos claros, agudos y tintineantes con cada movimiento. Disfrutaría cada día así, si pudiera antes de tener que lidiar con la inevitable llegada de las concubinas. Eso probablemente no ocurriría todavía. Hasta que tuviera su primer hijo, al menos, y tal vez ni siquiera durante varios años después. Bingle siempre le decía que Saint John era suficiente, pero él no había visto este mundo ni presenciado la edad de Saint John. La historia le decía que Bingle se cansaría o que encontraría a una doncella desmayada que necesitara ayuda. Nunca se habían burlado de Bingle en la corte por tenerle miedo a su esposa, ni se habían enfrentado a las burlas de sus compañeros. Saint John solo podía esperar lo inevitable, dijera lo que dijera Bingle. No importaba si este Bingle era también aquel Bingle, era inevitable. Saint John suspiró y ordenó a los sirvientes que le trajeran tangulu de una tienda de la ciudad. Algo agridulce, para su lengua, acorde con sus pensamientos. Cuando las estaciones cambiaron de verano a invierno y luego a primavera nuevamente, el emperador llamó a Bingle para que partiera hacia la frontera para servir como general en el ejército como lo había hecho una vez su padre. Saint John despidió a su marido. Una caravana llena de suministros y un equipo reducido de soldados llegaban a su puerta. Cuídate, Bingle, no te arriesgues y vuelve conmigo. Hagas lo que hagas, vuelve conmigo, repitió Saint John por lo que parecía la 50ª vez. Las manos de Saint John se sonrojaron sobre el cuello del anfu de Bingle y sus dedos temblaron. Bingle estaría bien, tenía que estarlo. Saint John sabía que Bingle estaría bien, pero aún así, le preocupaba. ¿Y si algo salía mal? ¿Si Bingle no justificaba algo? ¿Si lo envenenaban en la cama? ¿Y si no? ¿Y si aún enfrentaba la inanición y la exposición a los elementos? Joaner, canturreó Bingle, agarrando los dedos de Saint John con sus manos callosas y envolviendo las manos de Saint John con las suyas. Joaner, estaré a salvo. Volveré a casa. Lo prometo. Saint John asintió. Sus labios se apretaron fuertemente para poder mantener cierta forma de dignidad. Bingle se acercó a él, soltó sus manos y rodeó su cintura, presionándolo cerca. Bingle, susurró Saint John, consciente de las miradas sobre ellos. A Joaner no debería importarle lo que piensen los sirvientes. Debería centrarse en mí. Bingle bromeó. Bingle debería tener cuidado con las normas, replicó Saint John. Bingle rió y se inclinó para besar la frente de Saint John y mantenerlos allí. Los mantuvo quietos por un instante que pareció horas. La piel suave y seca de los labios de Bingle se sentía como una marca. Los hombros de Saint John se estremecieron y cerró los ojos, obligándose a no llorar. Cuando Benja regresó un año después, lo hizo entre los estridentes sonidos del festival de la ciudad y con un reguero de victorias en su haber. Saint John ya tenía la propiedad limpia y lista antes de poner un pie en la puerta. Las cartas de Bingle, aunque poco frecuentes, le hicieron saber a Saint John que volvería. Saint John se vistió suntuosamente como prefería su marido, usando cuidadosamente capas de un verde suave y bordados con flores amarillas antes de pararse en el patio. Cuando el portero abrió las puertas y Bingle entró en su semental, Saint John esperó pacientemente y no echó a correr. Apretó los puños bajo sus largas mangas. El joven había desaparecido y en su lugar estaba un hombre. Bingle era más alto de alguna manera, ya no tenía grasa de bebé en la cara y parecía curtido. Peligroso. Una amplia sonrisa llenó su encantador rostro y Bingle, a diferencia de Saint John, desmontó rápidamente, pasando las riendas de su intratable caballo a un lacayo antes de dar pasos rápidos hacia donde estaba Saint John. Esposa, llamó Bingle mientras atraía a Saint John hacia su pecho y lo acunaba cerca. Esposa, mi Joaner, has crecido. Saint John en realidad no. Bingle era quien había crecido, y Saint John sabía que Bingle no había cambiado en nada significativo. Que sus cambios eran solo físicos, pero aún así le pesaban como un peso en el pecho. No había visto a su esposo en un año. Bingle levantó a Saint John, lo levantó y le acarició el cabello, inhalando profundamente el aroma del aceite de jazmín que las doncellas de Saint John habían peinado en su cabello. Tú eres quien hizo crecer a Bingle, respondió Saint John, sin molestarse en reprender a Bingle por levantarlo a plena luz del día, con el patio a la vista y la puerta entreabierta. Saint John vio a uno o dos vendedores mirándolos boquiabiertos desde la calle y escondió la cara en el hombro de Bingle. Binner, respondió Bingle, ¿eso es lo que soy para ti, Saint John? ¿Tú Binner? Coincidió Saint John. Esposa,
mi preciosa esposa, cantó Bingle al ritmo de sus caderas mientras se embestían dentro de Saint John. Mía, toda mía, repitió, con una mirada hambrienta y famélica en su rostro que probablemente debería haber asustado a Saint John, pero no lo hizo. Saint John sonrió y extendió una mano temblorosa para tocar la mejilla de Bingle. Tuya, asintió. Nunca debí irme, se quejó Bingle. Debería habernos mudado a un pueblo más pequeño. Qué estúpido. ¿Por qué elegí esto? Saint John se rió y siguió el juego. Bingle no puede decirle que no al emperador. Los ojos de Bingle se oscurecieron por un momento antes de volver a centrarse en la persona que estaba debajo de él. Joaner merece más que un marido ausente. Saint John tendría que lidiar con esto, señaló, antes de ser arrastrado por la pasión de Bingle. Saint John observó mientras Bingle merodeaba por su propiedad y cuidadosamente no mencionó a los hombres que vio reunidos con Bingle por la noche. Si bien se beneficiaba de los atributos de la nobleza, Saint John sospechaba que no disfrutaría de un estrado más alto del que ya ocupaba. Aunque no estaba, del todo, estaba seguro de lo que Bingle hacía, al menos quería hablar de ello. Bueno, quizá tenía una buena idea, pero aún así, nervioso, Saint John tiró de la manga del pijama de Bingle. Los brazos de Bingle, como siempre, lo rodeaban con fuerza. Bingle. Bingle no tiene por qué hacer todo esto, murmuró Saint John. Bingle, siempre atento a las necesidades de Saint John, respondió. ¿Hacer qué? Saint John se abalanzó hacia adelante. Quiero decir, ya sabes. Bingle ya es un emperador, solo que no está aquí. Realmente no creo que quieras. ¿Qué quiere decir Joaner con eso? Espetó Bingle, mientras los brazos que lo rodeaban se apretaban, casi dolorosamente. ¿Sabías que tienes a Sinmo en los cofres? Brilla. Y cuando estamos juntos por la noche, tu guardián también brilla. Oh, entonó Bingle, negándose a soltarse, aunque Saint John no luchaba contra ello. Y tu nombre es literalmente Luo Bingle y al principio pensé que era una coincidencia o que eras otro Luo Bingle, pero te curas de heridas que no deberías. Eres más fuerte y rápido de lo que deberías. Tus garras no siempre se retraen y tienes colmillos y yo no. No sé por qué estoy aquí y por qué tú me quieres y para qué, pero no creo que una segunda vida gobernando una tierra que ni siquiera quieres sea la respuesta a menos que me esté perdiendo algo aquí. ¿Lo sabías?, dijo Bingle. Saint John asintió y continuó, sus manos todavía tirando sin rumbo de las mangas del atuendo de Bingle. No es como si lo estuvieras escondiendo bien. ¿Joaner lo sabía y no dijo nada? Yo, sí, eso es. ¿Se suponía que debía decir algo? No, este señor, este marido, te obligó a casarte con él, y eso es todo lo que Joaner tiene que decir. No me obligaste a. ¿Joaner cree que estaría en este mundo si este señor no lo hubiera querido? Saint John podía sentir la respiración de Bingle y esa era información nueva. Siempre asumió que era algún tipo de coincidencia. ¿Tú elegiste esto? ¿Tú, por qué me quisiste? ¿No soy nadie? Tuviste tantas esposas, y bueno, no todas fueron geniales, pero yo solo, no soy nadie, nada especial, y elegiste, ¿por qué? Saint John se estremeció de confusión, sin saber si quería inclinarse hacia atrás o hacia adelante. Esto no tenía sentido. Una realidad inmutable de su mundo era que, con el tiempo, Bingle encontraría a otros. Bingle se quedó en silencio por un segundo o dos antes de girar a la fuerza a Zen para que lo mirara. Su guardián brillaba a la luz de la luna. Te robé de tu mundo, te puse en este cuerpo, te traje a este mundo y quería que fueras mi novia, y tu queja es que debería haber elegido mejor. Saint John parpadeó confundido. ¿Sí? ¿Por qué se suponía que debía estar molesto? ¿En serio? Bingle era un gran esposo, amable, considerado y la persona más dulce que Saint John conocía. Se interesaba por sus aficiones, atendía sus necesidades con esmero, y aunque no lo quisiera, le importaba. Le importaba muchísimo. No era exactamente la vida que Saint John vio por sí mismo una vez, pero la gente realmente no planeaba este tipo de cosas. Joaner, Saint John, repitió Bingle un poco histérico, en opinión de Saint John. Te puse esa coñita apretada entre las piernas. No puedes tener propiedades aquí, no tienes más remedio que depender de tu marido, de mí, no puedes trabajar como una noble. Como no estás furiosa conmigo, ¿no estás decepcionada? Te lo quité todo. Saint John se sonrojó ante el lenguaje grosero. A Bingle le gustan las mujeres, así que supongo que, Saint John no terminó la frase. Tiene sentido. Sinceramente, creo que Bingle sobreestima lo mucho que hice o dejé de hacer en mi mundo original. Es decir, extraño Internet,
pero no es que tuviera una carrera ni un trabajo, ni nada por el estilo. Yo, no creo que Bingle me quitara mucho, y tú me diste mucho más de lo que me quitaste. Bingle se sentó y se pasó una mano por el cabello, con los ojos todavía desorbitados. Entiendo que con el tiempo formaré parte de un harén más grande y no me alegra nada, pero sé que Bingle se preocupa por mí. En ese momento, la voz de Saint John empezó a temblar. La verdad es que no le parecía bien, pero Bingle ya tenía un harén, así que Saint John tendría que arreglárselas. Bingle empezó a tirarse del pelo y a reír histéricamente, mostrando los dientes. Casi le entró el pánico cuando el hombre empezó a balancearse un poco. ¿Crees que no te amo?, rugió Bingle. Saint John se estremeció. Creo que a Bingle le importa mucho y, fuiste tú, siempre fuiste solo tú. Te elegí a ti, a nadie más. Te saqué de tu cama, ¿cómo es que no lo entiendes? En cada mundo, y miré, no hay harén. No después de que intentaron matarme, en cada mundo, las lágrimas de Bingle se convirtieron en sollozos. Eres lo único que me ha hecho feliz. No. Te necesitaba. Te necesito. Siempre te necesitaré. Saint John no sabía qué hacer con la sensación de algodón en su garganta o el profundo alivio de no intercambiar comentarios sarcásticos con Xiao Gongsu. Luchaba con las siniestras implicaciones de cómo exactamente terminó en la antigua China, pero quería abrazar a su estúpido y horrible esposo. Bingle es lo mejor que me ha pasado. Te amo. Bingle se estremeció como si lo hubieran golpeado. Su cuerpo se encogió por completo, con los brazos alrededor de las rodillas, y siguió sollozando. Iba a borrarte la memoria, dijo con voz entrecortada. Lo cual, bueno, no fue gran cosa, pero Saint John se sorprendió. No. Bingle era increíblemente controlador. Este colapso era la prueba. No creo que seas horrible. Creo que tú sí lo eres y que crees que yo también debería pensar lo mismo. No lo creo. ¿Cómo?, gritó Bingle. Saint John se acercó y rodeó con sus brazos a Bingle, quien se estremeció antes de relajarse. En realidad no me importa no poder salir de la finca sin escolta. No me importa que tu respuesta para casarme contigo fuera esto. Yo creo que te habría amado sin importar nada, pero que conste que podrías haberlo pedido. La gente hace eso, ¿sabes? Preguntan. Estoy bastante seguro de que habría aprovechado la oportunidad de ayudar a Luo Bingle o de estar cerca de él, y no sé cómo alguien podría evitar enamorarse de ti. Bingle volvió a reír desde su extraña postura de camarón erguido. Era un hombre corpulento, así que el intento de Saint John de abrazarlo no estaba dando buenos resultados, pero lo intentaba. Bingle levantó la vista, las lágrimas corrían por su rostro increíblemente hermoso. Joaner debería saber que eso no es verdad. Entonces fueron estúpidos, respondió Saint John. Levantó una mano para limpiarle la de Bingle. Lágrimas. Te amo, dijo Saint John una vez más, mirando fijamente a Bingle y esperando que su imposible esposo viera que era verdad. Te amo y también, por favor no mates al emperador. Si quieres podemos dejar este mundo e ir a otro lugar para que no tengas que ir a la guerra por él, pero yo, no quiero lidiar con todas las tonterías de la realeza como emperatriz o concubina. Emperatriz, lo serías. Eres una emperatriz. No hay nadie más que Joaner y nunca lo habrá, espetó Bingle. Emperatriz. No lo quiero. Saint John se encogió de hombros antes de acariciar suavemente las mejillas de su esposo con las mangas, secándole las lágrimas. Bingle sollozó antes de hacer pucheros. Joaner no está enojada porque me casé con él. Saint John presionó su dedo sobre la nariz enrojecida de Bingle. No. Los ojos de Bingle se cruzaron mientras intentaba mirar el delgado dígito en su rostro. Joaner está seguro de que no está enojado, repitió Bingle. No, respondió Saint John poniendo los ojos en blanco. ¿Joaner seguirá siendo mi esposa? ¿A dónde se suponía que iba Saint John exactamente? Además, esa era una pregunta absurda, porque Bingle no iba a aceptar un no por respuesta. Pero bueno, ya había aguantado las tonterías de su marido hasta ese momento. Sí, seguiré siendo la esposa de Bingle. No mataré al emperador, asintió Bingle. Gracias, aunque sea tonto. Y no podría entender un acuerdo comercial adecuado ni aunque le golpeara en la cara. Bingle. Bingle resopló pero se movió para recostarse nuevamente, abrazando a Saint John posesivamente. Solo digo que haría un mejor trabajo. Bingle, de alguna manera, mientras Saint John se acurrucaba en el pecho de Bingle, supo que todo estaría bien. Notas finales del capítulo. Gracias a todos los que comentaron en este fic y en mis otros fics.
Agradezco enormemente su apoyo y aprecio. Leo y aprecio todos sus comentarios, incluso cuando no los respondo. Si disfrutaron de este fic y tienen tiempo y energía, díganme que les gustó o simplemente lean y relájense. Mucho cariño para el fandom y la comunidad, y les deseo a todos un año maravilloso.